cuando yo pedí quedar de último es un viejo truco, porque cuando uno queda de último puede decir, no, ya mis precedentes dijeron todo, yo no tengo nada que decir. No, pero en este caso no es un truco, sí me quedan algunas cosas por decir. Tengo ahí un orden, no soy tan juicioso de haber preparado un documento, en fin, pero quiero comentar unos puntos que me parecen importantes y que creo que complementan lo que se ha hecho hasta ahora. Como historiador tengo un defecto, que es que siempre me remito a algún punto de la historia para situar algún planteamiento. Y en este caso me remito un poco al sentido de la palabra cultura en la Europa del siglo XIX. Yo soy un poco un coleccionista de textos sobre cultura y he encontrado un autor inglés que me parece magnífico, que es Raymond Williams, del cual tengo un diccionario de cultura que es un documento absolutamente excelente. Y hay otro libro muy importante de Williams sobre el tema de cultura. Sintetizando muy esquemáticamente, en el siglo XIX había dos maneras de entender o de dar significado a la palabra cultura. Una de ellas venía de la incipiente disciplina de la antropología y empleaba la palabra cultura para poder estudiar los modos de vida de los grupos humanos primitivos o no civilizados. O sea, la cultura en la visión antropológica tenía como dos dimensiones. Una dimensión importante, creo yo, de mirar integralmente los modos de vida de una comunidad. Sus ritos, sus mitos, su educación, su sexualidad, sus expresiones, todo como visto en un sentido integrado. Pero al mismo tiempo, en esa visión se consideraba que la cultura era distinta de la civilización. A los grupos humanos no civilizados se les estudiaba la cultura. Los grupos civilizados eran otra cosa. Y un poco en relación con eso, el segundo significado de la palabra cultura era el de la expresión elevada del espíritu, las manifestaciones más elevadas del espíritu. Esa es una visión netamente germánica, que entre otras tuvo aportes, por ejemplo, de Goethe, un aporte importantísimo de Jacob Burckhardt, la cultura del Renacimiento, en fin. Entonces, yo diría que desde esa génesis de la palabra cultura en el mundo contemporáneo, se han planteado esos dos sesgos: el entender la cultura como el modo de vida de una comunidad humana, integrando todos sus aspectos, y el de la cultura como la expresión o la colección, y uso la palabra colección deliberadamente, la colección de las expresiones más elevadas del espíritu. No es de extrañar que en el campo cultural colombiano se apliquen las dos. Si hablamos de los Nukak Maku, uno de los dramas culturales colombianos más importantes, un grupo humano en extensión, se le aplicaría la visión antropológica. Rescatemos lo que fueron los modos de vida, su gastronomía, sus etcétera. Pero si vemos desde el otro punto de vista, entonces exaltemos las expresiones más elevadas del espíritu de los artistas, creadores, literatos. Yo no sería como el doctor Turbay de decir ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Yo creo que precisamente el sentido de integración es lo que puede abarcar desde la vida cotidiana hasta la expresión más elevada del espíritu. Crear esas escisiones me parece perjudicial, me parece en cierto sentido perverso.